Buenas tardes con todos. Mi nombre es Clarisa Ríos Rojas y acabo de terminar un doctorado en la Universidad de Queensland en Australia. Quisiera agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de presentar uno de mis proyectos hoy día. Y el título de mi proyecto es ¿Tienen las células germinales más funciones que solo transmitir el material genético? Veamos. El estudio de las células germinales o células sexuales ha fascinado a los seres humanos desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, los griegos pensaban de que la información que pasaba de padres a hijos, que hacía que los hijos se parecían a sus padres, estaba contenida en el semen y que las mujeres eran simplemente unos contenedores que pasaban esta información. Ellos tenían una visión un poco misógina en esos tiempos. Cuando la invención del microscopio vino, hubo un científico francés que escribió un artículo donde él decía de que él había observado bajo el microscopio a los espermatozoides de los seres humanos y que él podía ver diminutos seres humanos ya preformados dentro de la cabecita de los espermatozoides, a lo que él llamó los homúnculos. Con el pasar del tiempo y el avance de la ciencia, sabemos ahora que los encargados de transmitir la información genética de una generación a otra son los espermatozoides y los óvulos, que son las células germinales o también llamadas células sexuales. Pero ahora que sabemos esto, ¿puede ser posible que las células sexuales tengan más funciones que solo transmitir información genética? Con este esquema les quiero dar un pequeño resumen de lo que se sabe hasta la fecha, ¿no? Durante el desarrollo embrionario, las células sexuales tienen una función crítica para el desarrollo de los ovarios. Cuando las células sexuales no están presentes durante el desarrollo embrionario, los ovarios comienzan a degenerarse. La madurez de las células granulosas, que es un tipo de célula dentro de los ovarios, se trunca y por ello los folículos nunca se forman. Lo que se sabe también es que las células sexuales no son necesarias para el desarrollo del sexo masculino, ya que muchos artículos y muchas investigaciones nos han dicho de que la diferenciación de los cordones testiculares es normal. Entonces, en el laboratorio, nosotros decidimos cuestionar el dogma actual, bajo la hipótesis de que las células sexuales son necesarias para el desarrollo del sexo masculino. Ahora, ¿por qué decidimos hacer esto? Nosotros decidimos hacer esto porque este dogma ha estado corriendo dentro de la ciencia por mucho tiempo y está basado en investigaciones de 1950 a 1970. Ahora, en estos tiempos, nosotros contamos con técnicas que nos pueden ayudar a evaluar esta información de nuevo. Por ejemplo, el uso del escaneo en tres dimensiones llamado OPT, Optical Projection Tomography, es una de las técnicas que voy a usar y que se las voy a mostrar. También ahora tenemos nuevos marcadores para los diferentes tipos celulares dentro de los ovarios y dentro de los testículos. Y también tenemos nueva información acerca del desarrollo del sexo durante embriogénesis. Entonces, con todas esas herramientas, nosotros decidimos evaluar nuevamente este dogma y preguntarnos y evaluar si los espermatozoides son o no son importantes para el desarrollo del sexo masculino. Entonces, porque quiero que todos ustedes piensen un poco acerca de la organización y qué tipos celulares podemos encontrar en el aparato reproductor, vamos a pedirle a Caldrogo de Juego de Tronos que nos ayude. Este es un esquema de un testículo adulto. Y lo que quiero mostrar es de que hay tres diferentes tipos de células que son bastante importantes. Como ustedes pueden ver, acá existe la presencia de unos cordones testiculares. Estos cordones testiculares están formados por unas células llamadas células de Sertoli. Dentro de estos cordones testiculares, nosotros vamos a encontrar los espermatozoides. Y en este espacio intersticial vamos a encontrar otro tipo de células que es muy importante, que se llaman las células de Leydig. Y ellas son importantes porque son las encargadas de producir la testosterona en los machos. Ahora, para evaluar nuestra hipótesis, nosotros necesitábamos un animal model, un ratón que presentara una mutación que hiciera que las células sexuales disminuyeran en número o simplemente desaparecieran en su totalidad. Para eso nosotros hemos hecho uso del White Spotting Mice, que es un ratón que tiene una mutación genética natural en el gen c-KIT, que está aquí.
Entonces, cuando el c-KIT está dañado o está truncado, lo que va a pasar es que la migración de las células sexuales hacia los futuros ovarios y hacia los futuros testículos va a estar dañada. Entonces, si en un desarrollo normal llegaban 900 células sexuales, ahora van a llegar 125, por ejemplo. Entonces, decidimos evaluar con inmunofluorescence y con marcadores específicos para las células sexuales si es que es verdad que esta mutación hace que las células sexuales no lleguen a colonizar los futuros testículos. Entonces, aquí les quiero mostrar dos time points. DPC significa días después del coito y que también los vamos a llamar día embrionario. Entonces, yo aquí he evaluado el día embrionario 14.5 después del coitus en el desarrollo embrionario del ratón y también he evaluado el día embrionario 16.5. En rojo, ustedes van a ver el marcador molecular MBH, que está aquí, que es específico para las células sexuales. Como ustedes pueden ver en el panel superior, en rojo van a ver como unas circunferencias que indican la presencia de las células sexuales. A mayor magnificación podemos ver aquí las células sexuales en rojo y aquí en verde podemos ver los cordones testiculares que, como les expliqué anteriormente, forman como un círculo donde las encapsulan en color verde. Y ese marcador es GATA4, que lo escribí aquí, y que es el marcador para las células de Sertoli. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos a nuestro ratón mutante? Como ustedes pueden ver, la intensidad del marcador de MBH está, comparado con los controles, está bastante disminuido. Y, por ejemplo, aquí no podemos ver casi ninguna célula sexual. Y cuando hacemos cuando vemos en el microscopio una magnificación más grande, podemos ver de que los cordones testiculares, como dije hace un momento, GATA4 en verde, no tienen ninguna célula sexual dentro de los cordones, lo que confirma que este modelo animal es perfecto para el tipo de investigación que nosotros queremos hacer. Entonces, resultados. Aquí en la parte de la izquierda les he puesto un pequeño esquema para hacerles recordar que los espermatozoides están encapsulados dentro de estos cordones que están formados por las células de Sertoli y las células de Leydig están en la parte intersticial de la gónada que se está desarrollando. Gónada es el término para el testículo embrionario. Entonces, como dije anteriormente, yo he evaluado dos diferentes time points, 14.5 y 16.6. En verde, ustedes van a ver otro marcador para las células de Sertoli, que se llama AMH, y también utilicé el marcador laminin para delinear los cordones testiculares, así que lo pueden ver como en circunferencias aquí. Lo que podemos observar de estas secciones de parafina es de que la distribución de los cordones es desorganizada cuando comparamos los controles con los mutantes. También la morfología de los cordones es irregular y a 16.5 las gónadas son un poco más pequeñas. Pero ¿cuándo empiezan los cambios? Nosotros fuimos un día embrionario anterior para ver si a 13.5 las gónadas, o sea, los testículos que se están desarrollando, tienen las mismas dimensiones y si los cambios empiezan más o menos a 13.5. Entonces aquí también utilicé AMH para resaltar las células de Sertoli y MBH para resaltar las células de espermatozoides. En este caso les voy a mostrar unos videos que pude colectar con la máquina de OPT y además con el uso de un software que se llama Imaris y que me ayuda a hacer un análisis de reconstrucción. Lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Vamos a ponerle play a los videos. Aquí pueden ver de que los controles están llenos de rojo, que son un montón de células de espermatozoides, y aquí solamente había un grupo de células de espermatozoides, que como les dije, este c-KIT gene hace de que el número de células sexuales que colonizan las gónadas está reducido. Como ustedes pueden ver, la morfología es un poco diferente. En el caso de los controles, todos los cordones parecen desarrollarse de la misma manera y al mismo tiempo, pero en cambio en los mutantes ese desarrollo parece de que unos cordones se desarrollan más que los otros
y también los cordones son un poco más delgados. Esto puede ser debido a la ausencia de células sexuales. Bueno, entonces como vimos de que con nuestras secciones de parafina, que a 16.5 las gónadas eran más pequeñas, decidimos hacer un OPT también a 16.5. Utilizamos los mismos marcadores, AMH para las Sertoli cells y MBH para los espermatozoides. Y lo que observamos fue lo siguiente. Pueden observar de que es bastante evidente el cambio en el tamaño, la dimensión de las gónadas, de los testículos, o también los cordones son muchísimo más delgados. Y dado de que este es el time point que tenía más, donde el cambio era más evidente, nosotros hemos decidido hacer nuestros siguientes análisis a este time point. Entonces, la conclusión de estos primeros resultados es de que en la ausencia de células sexuales, nosotros vemos cambios en la estructura de los cordones testiculares. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿puede ser de que algo ocurre con las Sertoli, con las células de Sertoli en términos de expresión genética o en términos de población, el número de células? Entonces, lo que decidimos hacer, primero que nada, fue irnos por el primer fenotipo que observamos. Ustedes han visto que el diámetro de los cordones de los controles comparados con los mutantes es bastante evidente. Entonces, lo primero que hice fue hallar las dimensiones y ponerlas en un plot y ver cuál es la diferencia en términos de diámetro entre los controles y los mutantes. Lo que nosotros encontramos fue que los mutantes tienen los cordones reducidos, el diámetro está reducido en 54%. Lo siguiente es preguntarse, si los diámetros son más cortos, ¿es posible que hay menor número de células de Sertoli y esa es la razón? Entonces, lo siguiente que hice fue tomar cross sections y hacer inmunofluorescence en estas cross sections. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, acá tengo dos cordones testiculares, y aquí también tengo dos cordones testiculares, y lo que hice fue comenzar a contar el número de células de Sertoli que forman un cordón en los controles y en los mutantes. Nuevamente hice un plot y vi que esta reducción estaba basada en más o menos 53%, que me acabo de dar cuenta que no lo he escrito aquí, pero era bastante parecido en la cuantificación de los diámetros. Entonces, dado de que y era además significante. Entonces, dado de que ya vi que había una reducción en el número de células alrededor de los cordones, la siguiente pregunta es, ¿hay una reducción total de células de Sertoli en toda la gónada, en todo el testículo? Entonces, para ello hicimos uso de una técnica llamada citometría de flujo. Y para eso, lo que hace la citometría de flujo es colectar células de acuerdo a un marcador que tú escojas. Entonces, en este caso, nosotros escogimos el marcador SOX9, que es un marcador de las células de Sertoli. Y lo que hicimos fue colectar el número de células totales de los controles y el número de células de Sertoli totales en los mutantes. Nuevamente lo pusimos en un plot y como ustedes pueden ver, el número total de células de Sertoli está reducido en un 67%, lo cual es bastante importante y bastante interesante para nuestros estudios. Dado que nosotros teníamos un número reducido de células de Sertoli, nos preguntamos si marcadores genéticos específicos para este tipo celular también estaban alterados. Para ello decidimos analizar 5 genes que son bastante conocidos para las células de Sertoli, pero observamos de que no hay una diferencia significativa de expresión entre los controles y los mutantes. Entonces, para esta sección concluimos que en la ausencia de células sexuales hay números reducidos de células de Sertoli. Finalmente, teníamos que también evaluar qué es lo que pasa con las células de Leydig, que si hay también algún tipo de efecto en la ausencia de las células sexuales. Entonces, nuevamente hicimos uso de la citometría de flujo, pero en este caso utilizamos HSD3B, que es un marcador específico para células de Leydig.
Nuevamente, como ustedes pueden ver en estas imágenes en verde, colectamos el número de células de Leydig de los controles, el número de células de Leydig de las mutantes. Lo pusimos en un plot y como podemos ver también hay una reducción del número de células de Leydig. Sin embargo, como solamente tuvimos 2 gónadas aquí, entonces las estadísticas salieron que eran no significativas. Entonces decidimos pasar a lo siguiente y este es personalmente para mí el hallazgo más importante. Nosotros encontramos que la información genética dentro de las células de Leydig ha sido afectada en la ausencia de las células sexuales. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos marcadores específicos para las células de Leydig, podemos observar que todos los genes que nosotros evaluamos están sobreexpresados. Entonces, yo quiero hablarles de algunos de los marcadores aquí, por ejemplo. SEC, aquí, HSD3B y SF1 son enzimas que son importantes para la biosíntesis de testosterona. Y este proceso de la síntesis de testosterona durante el proceso embrionario es muy importante. ¿Por qué? Porque la testosterona masculiniza el cerebro de los machos, y en el caso de los humanos de los hombres, durante el proceso embrionario. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si nosotros tenemos una sobreexpresión de las enzimas que producen testosterona, ¿puede ser posible de que hay un incremento en el número de testosterona también? Y si esa testosterona va al cerebro de los hombres durante el proceso embrionario y los niveles están bastante aumentados, puede ser de que la masculinización del cerebro en estos ratones mutantes funcione de una manera diferente. Lamentablemente, en estos ratones nosotros no hemos podido evaluar comportamientos en la adultez o después de nacer porque este animal model lamentablemente muere después de nacer o días antes de nacer. Entonces es imposible evaluar o nos ha sido imposible evaluar esta posibilidad en este trabajo. Y también hay otros marcadores importantes para diferentes procesos biológicos, como por ejemplo INCEL3, que está aquí, que está bastante incrementado. Es un marcador para la diferenciación de las células de Leydig. O sea, es importante para que estas células de Leydig sigan diferenciándose durante el proceso, no solamente embrionario, pero también postembrionario. Y además, este marcador es una hormona necesaria para el descenso de los testículos en los machos. También ha sido asociado con diferentes tipos de tumores y es importante tenerlo en cuenta para estudios posteriores. Entonces, para esta sección concluimos que en la ausencia de células sexuales hay una sobreexpresión de marcadores de células de Leydig. Entonces, volviendo a uno de los slides que les mostré al principio, las conclusiones y las nuevas conclusiones para la ciencia son las siguientes. Las células sexuales también tienen una función crítica en el desarrollo masculino, dado que en la ausencia de las células sexuales nosotros encontramos diversos defectos en el desarrollo de los testículos, como por ejemplo, número 1, diferenciación de los cordones testiculares es diferente, es afectada cuando las células sexuales no están ahí. Luego también observamos una reducción del número de células de Sertoli. Y tercero, observamos una sobreexpresión de marcadores de células de Leydig. Por lo tanto, nosotros estamos reescribiendo un nuevo dogma en el cual nosotros proponemos que las células sexuales son necesarias para el desarrollo masculino. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para el futuro? Este estudio, primero que nada, refuta un antiguo dogma en ciencia por primera vez y también a la par ofrece un nuevo paradigma para la organogénesis de los órganos sexuales de mamíferos. Con esto nosotros estamos buscando promover que más científicos hagan investigación acerca de las funciones de las células sexuales para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de cómo el desarrollo del sexo funciona, cómo podemos tener mejores herramientas para incrementar la fertilidad, cómo podemos acabar o cómo podemos entender mejor la biología de los tumores. Y también es importante para entender el proceso de evolución en los mamíferos. Quisiera agradecer al laboratorio de Peter Koopman
Este es mi jefe y este es nuestro laboratorio. Y quisiera agradecer también a Josephine Bowles, a Cassia Spiller y a todo el grupo de Koopman, y al Instituto for Molecular Bioscience y a la Universidad de Queensland. Muchísimas gracias.